aprender el día de hoy. Yo voy a continuar de lo que habló al principio nuestra hermana. ¿Cuánto le dan, amén, un aplauso a nuestra hermana que ella abrió su servicio la primera vez? Nuestra hermana Ceci, amén. Y así, hermanos, cada uno de ustedes, ¿verdad?, que están aquí, pueden ver su potencial, amén, que tiene usted dentro de usted. Hay un potencial. Hay que dejarlo que salga, hay que dejarlo que fluya, amén, porque es el Señor el que hace la obra en nosotros. No somos nosotros, hermano. No es lo que nosotros podamos hablar o podamos entender, sino es lo que el plan y el propósito eterno de Dios que tiene para con nosotros. Abra sus Biblias. Yo quiero que vayamos al Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, Evangelio de Lucas, si usted lo tiene. Amén. Estamos en el versículo 5 en adelante. ¿Cuántos están aprendiendo? Amén. ¿Cuántos están recibiendo? ¿Cuántos están descansando en el Señor? Amén. Bueno es el Señor, hermanos, para con nosotros. Es bueno, es buenísimo. Amén. Amén. El Señor ha hecho tantas cosas, hermanos, en esta semana, que a Él siempre está dispuesto a hacerlo. Él siempre. Yo creo que si más de uno aquí tiene un testimonio que dar, ¿verdad?, de lo que el Señor ha hecho durante la semana. Amén. Ustedes saben que hay muchas necesidades, hermanos, pero el Señor es tan poderoso que Él hace su obra. Estamos ahí, Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículo 5 en adelante, dice la palabra del Señor. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijos porque Elizabeth era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer el incienso, entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera, orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso, y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será ¿qué? Será grande delante de ¿quién? Delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos, e irán delante de Él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo ¿qué? Un pueblo bien dispuesto. Oramos al Señor. Señor, gracias te damos, Padre, en esta hora, Señor. Gracias, bendito Rey, por esta palabra, Señor, por esta palabra tan, Señor, bendecida para nosotros, Padre, que en el momento, Señor, que nosotros la leemos, podemos ser alimentados, nuestro espíritu puede recibir de ella, Señor. Dios amado, que a través de esta palabra, Señor, tú ministres nuestras vidas, ministres nuestro ser, ministres nuestro espíritu, nuestra alma, Señor, sea regocijada, Señor, Dios amado, y alimentada, Padre. Te doy gracias por cada una de las vidas que están en este lugar, Señor. A ti sea la gloria,
y la honra por siempre. Amén. Amén, hermanos. El tema que quiero compartirles, hermano, yo le puse por título realidad versus verdad. Realidad versus verdad. Y quiero ilustrarlo bajo este hombre, amén, llamado Juan el Bautista. Y como leíamos en la historia, comenzando el evangelio, habla acerca de quién era el padre, ¿verdad? De este muchacho, de este profeta de Dios, amén. Dice que Zacarías estaba en el tiempo en que él estaba ofreciendo incienso, amén. Él estaba ministrando delante de la presencia de Dios. Y cuando él estaba ministrando en la presencia del Señor, dice que un ángel se le apareció y le habló, ¿verdad? Le dijo que él iba a tener, ¿verdad? A través de la vida de Elizabeth iba a venir un hijo. Pero Zacarías en el momento, dice la palabra, que se estremeció, se atemorizó por esa palabra. Y no solamente se atemorizó, sino que dudó de lo que el Señor le estaba entregando en ese momento. El Señor le estaba dando una palabra específica a través del ángel, de que iba a depositar, amén, en el vientre de Elizabeth, su esposa, que en ese momento Zacarías no tenía ni siquiera la idea de quién iba a ser este hombre. Que en ese momento el Señor estaba depositando el propósito eterno, ¿verdad?, de la vida de este niño en el vientre de Elizabeth. Pero Zacarías no lo entendió, sino que él se atemorizó, se vino el temor sobre él y empezó a como de alguna manera a entrar en preguntas, amén, con el ángel, y a decirle, a cuestionarle, decirle, ¿cómo es que va a suceder esto si ya nosotros somos viejos? ¿Se recuerda de esa historia en el pasado también? De la misma manera como cuando pasó con Abraham, ¿verdad? Abraham y Sara. Pero yo quiero decirle en esta noche, hermanos, que cuando el Señor tiene un plan y un propósito específico con alguien, el Señor no está mirando nuestra condición. El Señor no está mirando su edad, Él no está mirando, Él no está mirando nada de lo que nosotros estamos mirando. A la verdad, la realidad de Zacarías era de que él era un hombre anciano, un hombre ya de edad avanzada. Esa era su realidad de él y esa era la realidad de su esposa, amén. Pero la verdad que va por sobre todas las cosas, hermano, le estaba diciendo a Zacarías que su esposa iba a concebir y iba a dar a luz un hijo, el cual iba a abrir el camino, iba a llevar esa palabra, amén, iba a empezar, ¿verdad?, a preparar el camino para lo que iba a venir, lo siguiente, que se iba a presentar, ¿verdad?, el Hijo de Dios. Y me dice la Escritura a mí que esta pareja dice que eran temerosos de Dios, eran personas justos, amén, y andaban, dice, en todo caminando bajo los mandatos del Señor. O sea, eran personas, hermano, que vivían una vida recta delante del Señor, vivían una vida justa delante del Señor y vivían una vida piadosa delante de Dios. Pero vamos a analizar la historia, porque dice la palabra del Señor que Dios levanta a este hombre con un plan y un propósito específico. Yo quiero que vayamos al siguiente, si le corresponde a su página, en este mismo capítulo 1, versículo 67. Y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: llega el momento en el que Dios cumple su promesa. Viene y Elizabeth da luz a Juan el Bautista. Para ese entonces, el temor que cayó sobre la vida de Zacarías, dice que le dijo el ángel que iba a quedar mudo completamente por haber dudado, amén, de lo que el Señor le estaba entregando en ese momento. Dijo: por cuanto no creíste, vas a quedar mudo
hasta el día, ¿verdad? Hasta el día que se cumpliera lo que el Señor había dicho. Yo quiero que usted entienda perfectamente de qué manera y cómo es la manera que Dios trabaja, hermanos. Porque si algo tenemos que nosotros identificar en esto que estamos leyendo, es de la manera como Dios ha venido trabajando desde el antiguo pacto hasta el día de hoy. El Señor sigue trabajando con nosotros. Pero la palabra del Señor nos dice que en su momento, Zacarías, en el momento en el que van a presentar al hijo, Dios le abre la boca a Zacarías y él empieza a profetizar. Usted puede verlo todo los versículos que siguen, pero yo no me voy a enfocar a eso. Yo quiero que usted corra al versículo 80. Y dice: y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de su manifestación a Israel. Vamos a entender esto más detenidamente. El Señor viene y primeramente se presenta a Zacarías, ¿verdad? A través del ángel le habla. Tuvo una visitación. Pero esa visitación no queda ahí nada más. Porque dice, estamos mirando aquí en el último versículo de este mismo capítulo, que dice que este muchacho dice que creció en los lugares desiertos. Dios lo mantuvo en lugares desiertos, habitando entre los lugares desiertos hasta el día de su manifestación. Hasta el día de su manifestación. Eso quiere decir, y eso nos dice a nosotros, hermano, que después de que el Señor viene y nos visita, hay un lapso de tiempo en el cual el Señor empieza a trabajar con cada uno de nosotros. ¿Sí me está entendiendo? Hay un lapso de tiempo en el cual el Señor empieza a trabajar. Hay un ciclo en el cual el Señor, nosotros no podemos de ninguna manera sobrepasar, amén, lo que el Señor ya está y ha hecho y ha comenzado a hacer en nosotros. Porque dice la Escritura que primeramente llegó y se presentó y hubo la visitación del cielo. Pero ahora vemos que ya Juan el Bautista, ya siendo un hombre adulto, dice que Dios lo guardó y lo reservó hasta el tiempo de su manifestación. ¿Qué nos está diciendo eso? Que el Señor de alguna manera empieza a trabajar con nosotros, hermano. Nosotros no podemos adelantarnos a Dios, porque va a llegar el momento en el cual el Señor, a Él le va a placer en su tiempo y en su momento de usarle a usted y usarle a mí. Hay muchos que corren. Hay muchas personas, amén, que tienen el llamado, tienen un ministerio, amén, tienen los dones, amén, pero se apresuran, quieren correr, quieren caminar, quieren perseguir todo lo que viene a su alcance, amén, pero no están listos, porque hace falta la preparación. Hace falta ese tiempo en el cual el Señor empieza a trabajar con nosotros, empieza a moldearnos, empieza el Señor a trabajar en las áreas que nosotros debemos, amén, trabajar. Vino el Señor y preparó a Juan el Bautista. Y cuando se llegó el momento, dice, si vamos a Mateo capítulo 5. Yo quiero que usted me siga en la lectura, amén, para que podamos entender. En el capítulo 3 de Mateo, dice el versículo 1, en aquellos días vino Juan el Bautista. ¿Qué vino haciendo? Predicando en el desierto de Judea. ¿Y cuál era su predicación de Juan el Bautista? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ese fue el primer mensaje
el propósito por el cual el Señor había llamado a Juan el Bautista, de preparar, de abrir brecha, de preparar el camino. Y él comienza: arrepentíos porque el tiempo se ha acercado. Ahora, nosotros hemos entendido durante los estudios que hemos tenido acerca de qué es el arrepentimiento. Y una de las palabras que hemos entendido, arrepentimiento, del griego, es un cambio de mente, amén. Un cambio de mentalidad, un cambio de mente. Pero en hebreo, hermano, en el hebreo se traduce como teshuvah, que quiere decir regreso o retorno a algo, ¿verdad? Retornar a lo original, a lo primero. Regresar, como volver otra vez más a traer lo que se había perdido. Volverlo a traer a lo original. Y a lo que puedo entender yo es que el llamado de Juan el Bautista, hermano, el llamado de Juan el Bautista, llamándonos al arrepentimiento, amén, tenía que ver con algo de volver a traer a aquellos que se habían extraviado, aquellos que aún todavía, amén, no reconocían o de alguna manera preparar el camino para el que había de venir. Y él empezó a predicar el arrepentimiento y perdón. Y entonces en el versículo 3 dice: pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Su mensaje de Juan el Bautista fue hacer sendas derechas. Sendas derechas. Sendas derechas. Y yo, meditando en esto, yo hablaba con el Señor y decía: Señor, ¿hacia dónde tú nos quieres llevar en estos tiempos en los cuales estamos viviendo? Y la iglesia debería estar no solamente preparada, sino que deberíamos nosotros, hermano, estar impartiendo este mensaje a cada una de las vidas. Porque los tiempos en los que vivimos, hermano, necesitamos predicar este evangelio. Necesitamos urgentemente predicar este evangelio. Que las vidas vuelvan al camino, que aquellos que se han extraviado vuelvan al camino, que aquellos, hermanos, que aquellos aún, ¿verdad? Aún que todavía andan divagando o andan buscando, amén, alguna manera de cómo salir adelante, que puedan volver otra vez más al camino. Porque ese es el mensaje, se ha perdido ese mensaje. Se ha perdido, y por causa de este mensaje, hermano, Juan el Bautista no fue bien recibido entre los judíos. No fue bien recibido entre los judíos. Porque él venía y les hablaba con autoridad. ¿Por qué les hablaba con autoridad? Porque vemos que dice la palabra que Dios lo había ungido con el Espíritu. Juan el Bautista estaba lleno del Espíritu Santo. Y si hay algo que a nosotros, hermanos, nos va a identificar, a nosotros como hijos de Dios, es que estemos llenos del Espíritu Santo. Sí. Que tengamos el Espíritu Santo en nuestras vidas, amén. Para que cuando tú le hables y le prediques a alguien, sea conviccionado. No solamente lo dejes así como inquieto, como que bueno, será o no será. No, quede conviccionado. Porque el que convicciona no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Y si nosotros, hermano, empezamos a hablar la palabra de Dios, es bueno hablarla, pero es mejor cuando llevas la palabra revelada y llevas la palabra que va dirigida bajo el Espíritu Santo de Dios.
Porque el Espíritu Santo de Dios, no hay nadie quien se resista. Si hay algo de lo que nosotros, amén, como iglesia o las hermanas que agarramos para interceder en este ministerio, le digo yo, oremos para que sea el Espíritu Santo que obre, que haga su obra perfecta en las vidas, porque no somos nosotros, no somos, por más de que nosotros queramos o hablemos a las personas, no va a pasar nada. Pero si es el Espíritu Santo que trabaja y toca en las vidas, sí va a pasar, sí va a suceder, sí van a pasar cosas, hermano. Juan el Bautista caminaba bajo ese poder. Dios lo había ungido con su Santo Espíritu. Dios lo había ungido con su Santo Espíritu, y no solamente lo había ungido, caminaba bajo el poder de Dios. Caminaba bajo el poder de Dios. ¿Por qué caminaba bajo el poder de Dios? Porque dice la palabra que todo lo que él hablaba, dice que multitudes le seguían, vidas le seguían. Dice que su mensaje de él, cuando él predicaba, muchos, amén, eran vueltos a los caminos. Y ese es el mensaje que nosotros debemos de predicar en estos tiempos. Enderezar las sendas, volver el camino una vez más de aquellos que se han extraviado, de aquellos que se han perdido, de aquellos que caminan, amén, extraviadamente, volver una vez más a la senda. En Hechos capítulo 10, versículo 38 y 39. Dice, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder, ¿a quién ungió? A Jesús de Nazaret. Y como este anduvo, ¿qué estuvo haciendo? Bienes. Y sanando ¿a quiénes? A todos los oprimidos por el diablo. Porque Dios, ¿quién estaba con él? Porque Dios estaba con él. Dios estaba con él. Una cosa, hermano, es que nosotros tengamos el sello del Espíritu Santo. Pero otra cosa es que estemos empoderados, que tengamos el poder y la autoridad. Porque sin autoridad y sin poder, hermano, no vamos a llegar lejos. Jesús, cuando él hablaba la palabra, los mismos demonios se sujetaban. Se sujetaban. Aún los escribas y los fariseos decían, ¿con qué autoridad habla este? ¿Con qué autoridad él habla de esta manera? ¿Con qué autoridad él se cree que puede hablar de esta manera? Porque él era la autoridad. Porque él estaba ungido. Porque él tenía el poder, dice la palabra en Hechos, amén. Y haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Todos los oprimidos por el diablo. Si hay algo que el diablo no le gusta, hermano, es estar al lado de una persona que está llena del poder de Dios. Una persona, hermana, una persona que está oprimida, una persona que camina en opresión, amén. Una persona que camina en opresión no puede o no soporta estar al lado de una persona, amén, que vive en la presencia de Dios y que camina en el poder de Dios. Porque esa incomodidad no le deja estar quieto. No le deja, hermano. Por eso es que nosotros, amén, debemos de pedir cada día que eso esté sobre nosotros, amén. Llenarnos más del Señor. Pedir al Espíritu Santo que nos guíe, que nos llene, que nos llene de su poder, de su unción, que nos dé de su palabra, amén. Para que cuando nosotros podamos impartir esta palabra, no caiga en tierra árida, que no caiga en tierra nomás así, donde no produzca nada, sino que todo lo contrario,
cuando usted predique la palabra, cuando usted enseñe, hermano, usted sepa y crea al Dios que usted está presentando. Porque en los tiempos que estamos viviendo, hermano, debemos de predicar, debemos de enseñar, debemos, amén, de acercarnos a Dios. Debemos de mantenernos, amén, bajo esa palabra, bajo este mandato de Dios. Si hay algo que a mí me interesa ver cuando veo las Escrituras, es de ver el ejemplo en el cual ellos vivían. ¿Por qué yo a veces digo, Señor, es que tú quieres usarnos a todos? Tú quieres usar a tu iglesia, tú quieres usar, pero tú estás buscando vasos de honra, vasos de honra. ¿Vasos de honra para qué? Usted, yo no sé cómo usted esté delante de Dios, usted lo sabe, pero si hay algo que debemos identificar nosotros es distinguir en los tiempos en los cuales estamos viviendo. En los tiempos en los cuales estamos viviendo y en el tiempo en el que Dios está trabajando conmigo. ¿En qué tiempo, en qué temporada yo me encuentro? ¿En qué tiempo yo me encuentro trabajando? ¿De qué manera el Señor está trabajando conmigo? Sí, tuve una visitación. Sí, el Señor me ha dado dones, me ha equipado. Pero ¿ahora qué sigue? ¿Ahora qué sigue? Me estoy preparando. Usted puede decir, yo me estoy preparando, yo estoy equipándome, yo estoy trabajando, yo me estoy llenando del Señor. ¿Sabe qué es lo que sigue? Sigue que esperar en el tiempo en el cual el Señor lo va a llevar para que usted manifieste lo que Él ya depositó sobre su vida. Lamentablemente muchos somos desesperados. Hay muchas personas, hermano, que han fracasado en el ministerio porque se han adelantado a Dios. Se le han adelantado a Dios. Han corrido, amén, apresuradamente y no han caminado bajo la dirección de Dios. Y cuando vienen a ver allá adelante están fracasados. Son personas que no crecen, amén, y quedan defraudados. Dicen, no, pues el Señor, no esperé que el Señor me respaldara. Pero si algo que tenemos que entender es que debemos esperar. Y si es esperar, hay que esperar en el tiempo de Dios. A Jesús, hermano, a Jesús le tocó más de 3 años preparar a sus discípulos. Les enseñaba para el día y el tiempo y el momento en el que Él iba a usar sus vidas. Y les dio dirección. Aparte de darles capacitación, les dio dirección. Cuando Él fue ascendido a los cielos, dijo, no salgan, no es el tiempo. Yo imagino que ya a lo mejor Pedro, ¿verdad? Dijo, voy a ir, voy a salir, voy a dar todo lo que he aprendido del maestro. Pero no, le dijo el Señor, esperen hasta que reciban el poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario nosotros caminar bajo el poder del Espíritu Santo. Porque no vamos solos, hermanos. No vamos solos. En el capítulo 1 de Lucas, capítulo 2, perdón. Usted conoce la historia, el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús, cuando Jesús se presenta, amén. Él también de la misma manera, hermanos, aunque era el Hijo, Él estuvo en preparación. Porque dice la historia, si usted ha leído, yo sé que todos hemos leído esa historia, que cuando llegó su tiempo, su momento, Él también se introdujo al desierto. Si hay algo que debemos de preguntar, bueno, ¿y qué sucede ahí en ese desierto, verdad?
¿Por qué muchos hombres de Dios corrían al desierto, a los lugares solos? ¿Sabe para qué? Para encontrarse con Dios. Para prepararse con Dios. A solas. A solas. El Señor trabaja con nosotros así, a solas. Usted no espere que su esposo esté ahí. Usted no espere que su hijo, que su hija esté ahí. A solas trabaja el Señor con nosotros. Y nos lleva y nos introduce y nos va preparando. Ahora el Señor no nos va a llevar al desierto, pero sí nos lleva a tiempos especiales en los cuales el Señor te pone y te dirige y te lleva a consagrarte, a estar a solas con Dios, a estar a solas con Dios. El Espíritu Santo te dice: dame este día, yo quiero estar contigo. Y cuando eso sucede es porque el Señor tiene algo que impartirnos a nosotros, algo que darnos a nosotros. Pero si somos personas que no ponemos atención, hermano, y que nos ocupamos de tantas cosas, pero menos el estar en intimidad con Dios, el Señor no nos va a hablar. No vamos a poder tener esa comunión con el Padre. Por eso es necesario que nosotros como hijos, hermano, tengamos nuestro tiempo con el Señor. Yo sé que usted se prepara, yo sé que a lo mejor usted tiene su tiempo con el Señor, pero yo estoy hablando de un tiempo específico. Un tiempo en el que no está ni mamá, no está ni papá, no está ni esposo, no está ni hijo, no hay nadie, solamente es usted con Dios. Solo es usted con Dios. Y si usted no lo ha hecho, no lo sé, ¿verdad? Solamente el Señor es el que nos insta, nos dirige a hacer las cosas. Pero si ya lo que yo puedo ver a través de los profetas, a través de los patriarcas, aún en la vida de Jesús, es que Él tomaba tiempo para estar a solas con el Padre. Y dice que subía a las montañas. Y cuando subía a las montañas, no bajaba, allá se quedaba en las montañas toda la noche. Y dice que al rayar el alba, Él bajaba, descendía. ¿Y qué es lo que sucedía? Sucedían los milagros. Sucedía que los endemoniados, amén, tan solamente al escuchar su voz se manifestaban, porque había una comunión íntima con el Padre. Había una presencia de Dios. Él estaba lleno bajo el poder de Dios. Hoy queremos ver cosas en el Señor, queremos ver resultados en nuestra vida espiritual, pero no le damos nada al Señor. Le damos muy poco a Dios. Y el Señor demanda más de nosotros, hermano. Le damos muy poco al Señor. Y el Señor pide más de nosotros. Él quiere que nosotros tengamos más comunión con Él. Que nos acerquemos más a Él. Este mensaje es para reflexionar. ¿De qué manera nosotros nos estamos conduciendo? Vean nada más alrededor ahora mismo. ¿En qué condición se encuentran las naciones? ¿Cuál es la condición que ahora mismo se encuentran las naciones? Compartíamos en este día con mi esposo de que nosotros hemos tenido muchos testimonios en el pasado, que el Señor ha hablado y el Señor ha hablado que viene pronto. Y testimonios reales, hermano, donde el Señor ha usado la boca aún de los niños, que Él viene, que Él viene. Y quizás no da un tiempo muy específico, pero sí más o menos como para que este tiempo ya hubiera venido. Amén. Pero la misericordia del Señor es tan grande y tan fuerte que nosotros no tenemos ni idea de cuán grande es el amor de Dios. Que aún con todo lo que se está viendo en el mundo entero, que aún con todo lo que se está viendo dentro de las iglesias, hermano,
dentro de las propias iglesias. Aún con todo lo que se está, con lo que se está moviendo dentro y fuera, el Señor no ha venido por la iglesia. El Señor no ha venido por la iglesia porque Él quiere que nadie se pierda. Él quiere que nosotros caminemos, amén, en integridad delante del Señor. ¿Cómo está su vida delante del Señor? Yo le pregunto en esta noche, ¿cómo está su vida delante de Dios? Si Cristo viene hoy, ¿usted se va con el Señor? Si Cristo hoy viene, ¿cómo está su vida? ¿Cómo está su vida interna? ¿Cómo está su vida interna, su alma delante del Señor? Usted dice, yo me voy con el Señor. O usted dice, bueno, quizás a lo mejor no. Mire, yo he tenido una serie de sueños en toda esta semana y no han sido sueños buenos. Algunos se los he comentado a mi esposo. No han sido sueños buenos. Pero si hay algo que yo puedo ver de este mundo, mucha lamentación, mucho dolor, mucho dolor, mucho dolor. A principios de este año, fue por ahí como entre marzo o abril, yo le comenté a usted, yo no sé si fue en una vigilia que yo tuve, que el Señor me mostró a través de un sueño, como una nube negra se oscurecía y se dejaba ver en los cielos, pero negra, fuerte, muy negra, muy oscura. Y de esas nubes salía un leopardo, la figura de un leopardo. Y cuando ese leopardo se dejaba ver sobre esa nube negra, yo empezaba a ver como había así como explosiones en el cielo, como que si fuera una guerra fuerte. Y escuchaba una voz bien fuerte que decía que alerta, alerta, porque se va a haber destrucción. Va a haber destrucción, va a haber destrucción. Y durante todo ese tiempo yo tuve varios sueños que algunos yo todavía no los he mirado. Pero si hay algo que yo estoy segura es que el Señor está preparando a la iglesia. Dios está trayendo un despertar en aquellos que están conectados con Él. Dios está trayendo un despertar. Dios está trayendo esa palabra a su vida, a su espíritu, ese anhelo, ese deseo por empaparse de su palabra. Ese deseo, ese anhelo por empaparse de su palabra. Ahora más que nunca, yo me pongo a meditar muchas veces y digo, Señor, si a veces nosotros, hermanos, como seres humanos, a veces hemos tomado tiempos que hemos desperdiciado en el Señor. Amén. Vamos a ser honestos. En el pasado yo decía, Señor, antes quizás a lo mejor yo desperdiciaba tiempo en otras cosas vanas. Amén. Y que ahora yo lo quisiera ese tiempo. Ahora yo quisiera ese tiempo. Yo tengo mi bebé de 2 años que yo tengo que cuidarla, tengo que atenderla. Y aún con todo eso, hermano, yo tengo que salir adelante. Yo tengo que tomar un tiempo para estudiar la palabra del Señor. Yo no puedo poner excusa. Yo no puedo decir, no, yo no tengo el tiempo. O no me sobra el tiempo. Pero digo yo, quisiera tener aquellos días en los cuales yo llegaba y tenía todo el tiempo de la vida, amén. Y quizás a lo mejor lo desperdiciaba en otras cosas. Pero que nunca es tarde, hermano. Nunca es tarde para que nosotros, amén, afirmemos nuestra vida con el Señor, para que nos preparemos en el Señor, para que indagamos en el Señor. Hoy le digo a mi esposo, yo me voy a preparar, yo quiero, amén, yo necesito alimentarme del Señor, yo necesito prepararme, yo necesito equiparme, amén. Y el Señor me está poniendo esa demanda, yo no sé qué el Señor vaya a hacer, amén, pero yo quiero estar lista, amén, yo quiero estar, amén, trabajando, amén, equipándome, porque yo sé que de repente algo el Señor va a hacer en todas las áreas, no solamente, amén, como ministerialmente, sino que en nuestra vida espiritual. Comenzar con nuestra vida espiritual, amén, comenzando con nosotros mismos, con nuestra familia, con nuestros hijos. ¿Por qué trabajamos? ¿Por qué nos esforzamos? Porque tenemos que van siguiéndonos, porque tenemos hijos, amén, que
que si yo estoy ahí al frente, que si papá y mamá está ahí, o a lo mejor usted dice, yo no tengo mi esposo aquí, yo aquí estoy, amén, gloria a Dios, usted está representando el reino de Dios sobre la tierra. Aleluya. Usted está representando el reino de Dios sobre la tierra. Y no importa, amén, si usted está sola o no está sola, amén. Usted tiene generaciones que van atrás de usted, que le van siguiendo, amén. Y para eso nosotros trabajamos. Olvídese más de que muchos se preocupan, amén, por ver a ver qué le van a dejar, qué herencia le van a dejar a sus hijos cuando mueran. ¿Cómo usted sabe que usted va a vivir 10, 20 años más? ¿Quién nos garantiza a nosotros que vamos a tener años de vida? Nadie nos garantiza. Y más si usted no se encuentra haciendo la obra del Señor, sus días se le pueden acortar. Porque ¿para qué, verdad? ¿Para qué vamos a estar en la tierra si no estamos sirviéndole al Señor? Pero en cambio, si estamos haciendo la labor de Dios y estamos trabajando en la obra del Señor, no importa, hermano, qué es lo que pueda venir, mientras usted no haya terminado su asignación sobre la tierra, amén, no nos vamos a ir de aquí hasta el tiempo que se haya cumplido. ¿Sobre qué manto trabajó el Juan el Bautista? Juan el Bautista trabajó sobre el manto, amén, de arrepentimiento. El manto, la cobertura que él traía era predicar arrepentimiento y perdón. Cada uno de los hombres que se han levantado sobre en las escrituras, hermano, trajeron un manto. Un manto que estaba sobre ellos. ¿Cuál fue el manto que trajo Jesús? Liberar a los cautivos, sanar a los enfermos. Amén. Cada uno de nosotros, hermano, traemos un manto que aportamos. Y sobre ese manto nosotros trabajamos. ¿Cuál fue el manto de Moisés? Más bien una vara, ¿verdad? Libertar a su pueblo. Y hay una gran revelación sobre la vida de Moisés. Hay aún más todavía. Yo siempre he preguntado, ¿por qué una vara, Moisés? ¿Por qué una vara, Moisés? ¿Y por qué Dios le dice a Moisés que él iba a ser como Dios ante Faraón? ¿Y por qué a través de esa vara Moisés podía hacer prodigios, podía hacer milagros con la naturaleza? Si él habría podido haber dicho con su palabra o no sé, usar otras cosas, pero Dios lo dejó que usara la vara. Algo representaba esa vara, ¿verdad? Que Dios le estaba dando la autoridad una vez más al hombre sobre la tierra. Porque si algo que yo puedo ver en la vida de Moisés, aunque Moisés dijo yo no puedo, le dijo el Señor, tú irás y te pondré a Aarón tu hermano que vaya contigo, pero tú irás. ¿Cuántas veces hemos dicho nosotros amén? Yo fui una de ellas que yo le decía al Señor, no, yo no, Señor, yo no, Señor, yo no. ¿Cuántas veces hemos peleado con el Señor y le hemos dicho, no, Señor, yo no, o no, no? Pero cuando el Señor dice, tú eres la escogida, tú eres el escogido, tú eres el elegido, para este tiempo te he traído, para que prediques mi palabra. Y con Dios no se discute, hermano. Zacarías quiso entrar en preguntas con el ángel. Quiso como discutir lo que él pensaba, ¿verdad? Que él estaba mirando con sus ojos, su realidad. Por eso es que tenemos que dejar la realidad a un lado y creer a la verdad. Porque la realidad le va a decir a usted que usted no puede. La realidad te va a decir a ti que tú no puedes orar por una persona enferma.
La realidad te va a decir a ti que tú no puedes hacer la obra de Dios. La realidad te va a decir a ti que tú estás enfermo, que tú estás enferma, que tienes problemas, que quizás tu matrimonio se va a destruir. Esa es la realidad. Pero la verdad te está diciendo otra cosa. La verdad te dice a ti que tú eres sano, que tú eres restaurado. Amén. Que Él te ha dado nueva vida. Amén. Que Él te ha dado nueva vida. Que tenemos una nueva vida en Cristo Jesús. Y yo le digo a los jóvenes, agárrense del Señor. No dejen que nada ni nadie turbe sus vidas. Porque hoy en día hay tanta juventud, amén, destruyéndose a sí mismo. Hay tantos jóvenes, hermano, que están sufriendo y que los padres no se dan cuenta en la condición que se encuentran sus hijos. No se dan cuenta en la condición que se encuentran sus hijos. ¿Por qué? Porque estamos en un país donde este sistema ha esclavizado a los padres. Ha esclavizado a los padres. Escúchame bien, este sistema ha esclavizado a los padres. Porque los enfoca a trabajar y piensan, amén, que están seguros sus hijos porque hay un cheque cada fin de semana que llevan a su casa y le pueden comprar todo lo que le compran a los hijos, pero no saben qué condición están viviendo los muchachos. No saben qué condición están viviendo los muchachos, y esto puede ser su propio destructor. Esto puede ser su muerte de ellos. Un teléfono, un celular puede ser la muerte de ellos. Porque usted no tiene ni idea de lo que ellos están haciendo en esto. Por eso hay muchas jovencitas que aparecen por allá, arrojadas en los lugares desiertos. ¿Por qué? Porque hubo alguien que siguió por una red social y le enredó, le contó muchas cosas, y allá terminó el joven, los días de su vida. Este mundo es engañador. Este mundo no tiene ni la más mínima misericordia de los seres humanos. Este mundo cada vez es más influenciado por el enemigo. Y nosotros debemos de tener cuidado con nuestros hijos. ¿Cómo están nuestros hijos? ¿Quiénes son sus amigos de nuestros hijos? ¿Con quiénes ellos están? ¿En qué lugar se encuentran? Hay padres que ni siquiera les importa, hermano, ni siquiera les importa dónde están sus hijos. Además, hay padres que sus hijos llegan a los 18 años y ya como que les están abriendo la puerta para que salgan de sus casas. Nosotros como hijos de Dios no, vamos a arroparlos, vamos a darle, amén, la atención, vamos a darle esa cobertura, vamos a impartir sobre ellos bendición, vamos a impartir sobre ellos vida, vamos a impartir sobre ellos, vamos a declarar sobre ellos que ellos son bendición de Dios, que ellos caminan, amén, aleluya, bajo esa bendición del Señor, que el Señor los va a usar, amén. Vamos a declarar sobre nuestros hijos, para que no sean confundidos. Esa es nuestra tarea como padres y nuestra responsabilidad delante del Señor, que nosotros encaminemos los pasos de nuestros hijos. Póngase de pie, yo con esto voy a terminar.